Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión les estaré mostrando cómo descargar e instalar la versión de Codesys 2.3. Este es un entorno de programación de PLCs que permite la programación según la norma IEC-61131-3. Es un software comercial desarrollado por la empresa alemana 3S Software, Smart Software Solutions, y este es su logo. Esta versión es una versión anterior a la que nosotros hemos utilizado a lo largo del contenido de nuestro canal, que es la versión de Codesys 3.5. Existen algunas variantes de esta versión de Codesys 2.3. Nosotros instalaremos la proporcionada por Festo, PBF o Provided by Festo. Y también les compartiré un link para que ustedes descarguen esta versión de Codesys que incluye las librerías o las paqueterías para podernos conectar con los PLCs de la marca Wago. Otras marcas que se pueden programar con esta versión de Codesys 2.3 son IFM, Turk, Ormec, por decir algunas, porque de verdad que es una gran cantidad de PLCs de diferentes marcas que soporta esta versión. Antes de comenzar, aprovecho para invitarlos a suscribirse al canal en caso de no estarlo, que activen la campanita y si es de su agrado un me gusta ayudaría bastante. Bueno, aquí ya estamos en este blog. Es un blog que tiene poco que cree y pues la idea es compartirles algunos software, algunos ejemplos, ejercicios que vayamos haciendo para que ustedes sea más sencillo simplemente descargarlo y poder trabajar sobre algo que pues ya se realizó. Entonces yo les voy a compartir el enlace de este blog, de esta página, y ustedes simplemente van a navegar hacia la parte de abajo. Aquí en la parte del link de descarga Codesys 2.3.9.42 PBF, que es proporcionado por Festo. En el enlace yo les recomiendo que presionen la tecla control y después den clic izquierdo para que les abra el enlace en otra pestañita. En esta parte pues nos aparece el archivo que vamos a descargar. Aquí le damos en descargar y después nos aparece pues este mensaje: Google Drive no puede analizar este archivo en busca de virus. Vamos a ponerle aquí en descargar de todos modos. Yo lo voy a cancelar. ¿Por qué? Porque pues yo ya lo tengo descargado. Pues no vale la pena volverlo a descargar. Simplemente les indiqué los pasos a seguir. Después, aquí en la parte de abajo, Codesys de 2.3 de Festo tiene la característica de que tenemos que ir instalando las diferentes paqueterías que necesitemos. Una paquetería corresponde pues al modelo del PLC que nosotros necesitemos conectarnos. En este caso, por ejemplo, si yo le doy control y después clic izquierdo, me aparece este otro enlace. Esta paquetería corresponde a los PLC CPX SEC C1 y también simplemente al SEC. Ahora, si yo le presiono el segundo enlace, vean cómo aparece el archivo CPXSEC-M1 que corresponde al PLC que se encuentra aquí. Ese es de Motion. Este es el PLC. Para descargarlo simplemente abrimos aquí o presionamos aquí en descargar y ya se nos descarga todo el archivo. Entonces yo les voy a dejar todas estas paqueterías para que ustedes las descarguen en caso de que ustedes requieran algún modelo en especial. Esta versión también nos permite trabajar con un PLC virtual, pero más adelante lo vamos viendo. Entonces la idea es ahorita descargar el software, las paqueterías, y les voy a mostrar cómo instalar esas paqueterías para que ustedes puedan agregar esos modelos en sus proyectos. Y por último, como un plus, aquí aparece el enlace para que ustedes descarguen esta versión de Codesys, en la cual al momento de instalarla ya se instalan las paqueterías de los diferentes modelos de PLCs de la marca Wago. Este es un plus. Nosotros ahorita este software yo no lo voy a instalar. Les voy a indicar igual los pasos iniciales para realizarlo, pero se pueden basar en lo que hagamos en esta versión de Codesys. Entonces ahora sí, una vez que descarguen todo esto, pues vamos a continuar con el video. Bueno, aquí yo ya tengo las dos versiones de Codesys, ya las descargué. Codesys Provided by Festo y la versión que les comenté que nos incluye las paqueterías de la marca Wago. Y aparte aquí tengo los targets que también descargamos. Entonces aquí vamos a proceder primero con Codesys-PF- versión 2.3. También es un archivo
que yo estoy utilizando WinRAR, el software WinRAR. Entonces si ustedes no tienen un programa para descomprimir estos archivos, valga la redundancia, comprimidos, pues les recomiendo que instalen WinRAR. Yo le voy a dar doble clic aquí, nada más mencionar, voy a eliminar esto. La versión que yo estoy utilizando es WinRAR 5.91 para 64 bits. Entonces ahí nada más como dato. Y aquí nos aparece el archivo ejecutable. Le voy a dar doble clic y vamos a esperar para el proceso de instalación. Aquí ya comenzó, nos pide elegir un idioma, pues yo voy a elegir el inglés, le voy a dar en aceptar y aquí nada más me dice, por favor, cierra todas las aplicaciones que estén corriendo antes de continuar con la instalación. En caso de que ustedes tengan abierta alguna otra versión de Codesys o algún programa, pues lo pueden cerrar. Yo aquí le voy a dar en aceptar. Siguiente. Aquí nos habla de alguna de licencia, simplemente es conformidad. Le voy a poner que sí acepto. Y aquí importante, vean, es la carpeta de destino donde se instalarán pues esta versión de Codesys. Es C Program Files X86 y va a crear una carpeta que se llame Festo. Le voy a dar aquí en siguiente. Aquí yo les recomiendo que seleccionen todos estos componentes, en especial que también dice PLC WinNT, que viene siendo nuestro PLC virtual. Vamos a darle en siguiente. Aquí aparece el nombre que le va a dar a esta carpeta en la carpeta de programas. Le voy a dar en siguiente. Y por último, siguiente. Aquí ya comienza el proceso de instalación. Ya se está instalando nuestro software. Y aquí simplemente es esperar. Aquí nos aparece este archivo, un bloc de notas. Lo vamos a cerrar. Y nos dice que ya fue completada la instalación. Vamos a ponerle aquí en finalizar. Y vamos a cerrar esta ventana. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer simplemente aquí es escribir Codesys espacio 2.3 y vean, esta es la versión, la que está aquí en la parte de abajo, la que nosotros acabamos de instalar. Yo ya tenía instalada la versión de Wago, miren aquí cómo está aquí en la parte de arriba. Entonces yo voy a seleccionar esta. De hecho, vean los colores que tienes: azul, a un gris un poquito claro y un gris más oscuro. Normalmente te abre el último proyecto que tú hayas realizado. Yo aquí voy a poner eliminar. Y por último vamos a crear un proyecto, nada más para que vean las paqueterías que yo tengo. Si se fijan, yo tengo puras paqueterías o puros modelos de PLCs Wago. ¿Por qué? Porque yo ya instalé la otra versión de Codesys. Entonces aquí no hay necesidad de instalar las paqueterías de manera independiente. También aquí aparece el PLC virtual. Ahora, entonces, si no me aparecen los modelos de PLC, en este caso los de Festo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Descomprimir las carpetas, los archivos que nosotros descargamos de nuestras paqueterías. Por ejemplo, esta vamos a poner extraer en una carpeta del mismo nombre, la segunda también extraer en una carpeta del mismo nombre, y así vamos a hacerla con estas tres que vienen en carpetas comprimidas. Estas dos son archivos ejecutables, simplemente lo ejecutamos, le ponemos que lo extraiga en la misma carpeta. Vamos a darle aquí en extraer, vean cómo se agrega. Y también el CMX RC2, vamos a darle aquí también extraer y vean cómo ya está, ya tenemos las 5 carpetitas. Muy bien, ahora vamos a irnos aquí a Windows, a inicio, vamos a poner install target. Esta es aplicación que vamos a utilizar para instalar estas paqueterías. Y aquí lo que nosotros tenemos que hacer es indicar la ubicación de nuestras paqueterías. Aquí por ejemplo vamos a irnos a escritorio, Codesys 2.3, targets, que es donde nosotros tenemos guardadas las paqueterías. Le damos aquí, vamos a ir en orden de arriba hacia abajo, seleccionamos esta opción, le ponemos en abrir y aquí nada más le ponemos en instalar. Vean cómo ya se instaló esta paquetería. Y pues sería hacer lo mismo con las demás, irlas agregando. Por ejemplo, vámonos para atrás, M1, vamos a ponerle aquí en, seleccionamos la paquetería y le ponemos en instalar.
Vamos a ponerle en crear, ya la creó. Aquí ya tenemos estas dos paqueterías. Ahora vamos a seleccionar la tercera. Aquí presionamos, aquí seleccionamos le ponemos en instalar. Nos dice que la instalación, la dirección o el directorio de instalación no existe, que si lo queremos crear vamos a ponerle que sí. Y vean cómo ya aquí ya se agregaron estos tres. Por lo pronto sería lo mismo para las siguientes dos paqueterías. Vamos a ponerle aquí en cerrar. Regresamos a Codesys. Lo recomendable es cerrarlo y volverlo a abrir. Esta versión, la versión que digamos es como color azul. Aquí le pueden poner en cancelar. Bueno, no alcancé. Y vamos a crear un nuevo proyecto. Este icono nos sirve para crear un nuevo proyecto. Y vean cómo aquí ya nos aparecen las paqueterías o las versiones de los PLCs que acabamos de agregar. El CPXSEC o CPXSEC C1, CPXSEC M1 y FED-SEC. Entonces, para agregar los otros dos, pues simplemente seguir los mismos pasos que acabamos de hacer. Y bueno, la idea es que en un futuro hagamos prácticas con un PLC que tengo yo de la marca Festo y también trabajar con el PLC virtual. De la misma manera como hemos ido haciendo prácticas para Codesys 3.5, pues sería replicar lo mismo, pero ahora en Codesys 2.3. Muy bien, esto sería todo de parte de este video. Espero que les sea de ayuda. Alguna duda o algún comentario, pues lo pueden dejar en la parte de abajo y pues ya veremos si podemos resolver esa duda y o de qué manera los podemos ayudar. Muchas gracias y que estén muy bien.